yo les había dicho a ustedes que iba a subirles algo con relación a los elementos específicos, pero decidí hablar un poco ahora en esta clase, porque hoy tenemos solamente, si no para ver nulidades, y podemos quizás avanzar un poquito y poder dar la clase del tema que me había quedado pendiente el sábado, con todo lo accidentado que fue la clase del sábado pasado, ¿no? Que eran los elementos específicos del contrato social, ¿no? Que, bueno, los elementos específicos son aquellos que surgen del artículo 11 de la ley, ¿no? Los que son, digamos, de alguna manera también elementos esenciales no tipificantes, y además no solamente ellos, sino cuestiones que son propias de la sociedad, es decir, que no son comunes quizá a otros contratos, sino que además que son propios y únicos de la sociedad, ¿no? Entonces, después, ahora cuando lo vayamos viendo, porque el programa nos habla de los elementos formales y sustanciales del contrato social, vamos a ver más o menos en qué consiste cada uno, ¿no? Pero vamos a arrancar en principio por el concepto de capital social, ¿no? Que es un elemento que está presente en todos los tipos societarios, es común a todos los tipos societarios el capital social. No, la ley argentina perdón, voy a silenciar. Bueno, decía, la ley argentina no consigue una sociedad que se constituya sin capital social, no hay chance de que esto no suceda. ¿Por qué? Porque es un elemento fundamental a la hora de determinar una suerte de garantía indirecta del cumplimiento de las obligaciones por parte de la sociedad respecto a terceros. Es decir, actúa de alguna manera, el capital social actúa de alguna manera como un elemento que garantiza respecto a los terceros el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad en forma indirecta, porque vamos a ver cuál es su relación con el patrimonio de la sociedad. No, acuérdense que todas las personas jurídicas tienen un patrimonio, si no, no serían personas jurídicas, ¿no? Tienen que tener un patrimonio diferenciado de los miembros que la componen. Y puntualmente con el capital social, ¿cuál es la relación? Bueno, a ver, están vinculados claramente el patrimonio y el capital. El capital social se conforma con los aportes que hacen los socios. Acuérdense que los aportes son las prestaciones que los socios tienen a su cargo. ¿Para qué? Para conformar el patrimonio de la sociedad. Yo soy socio de una sociedad y lo que hago es desprenderme de parte de mi patrimonio, aporto un bien, que puede ser una suma de dinero, ¿no? Fíjense que cuando yo entrego una suma de dinero, lo que hago es dar cumplimiento, en este caso, a una obligación de dar, ¿no? O si, por ejemplo, el aporte que yo me hubiera comprometido al momento de suscribir el contrato social fuera la de entregar un bien específico, por ejemplo, un inmueble, yo debería hacer efectiva la entrega del inmueble en el plazo pactado en el contrato social. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta justamente cómo se conforma esto, ¿no? Es decir, el capital social se conforma con los aportes de todos los socios. Tal es así, tan importante es que en realidad no se concibe la existencia de un socio sin el aporte. El aporte es la principal obligación que tiene el socio a su cargo, ¿no? Cuando constituye la sociedad. Por eso tenemos que diferenciar el concepto de suscribir el aporte con integrar el aporte. ¿Qué significa suscribir el aporte? Suscribir el aporte es cuando yo constituyo una sociedad, cuando se suscribe el contrato social, lo que hago, el instrumento constitutivo, lo que hago es obligarme a aportar determinado bien, ¿no? O determinada obligación. Puede ser, según el tipo societario, puede ser una obligación de dar o de hacer, o solamente de dar. ¿Por qué?
porque eso tiene que ver o está vinculado con la responsabilidad que asumen los socios de acuerdo al tipo social elegido. Por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad colectiva, donde los socios tienen una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria, los socios van a poder aportar obligaciones de dar o de hacer. ¿Por qué van a poder aportar tanto obligaciones de dar o de hacer? Porque justamente si el patrimonio social deviene o resulta insuficiente para cumplir con las obligaciones de la sociedad, bueno, están los socios que van a responder. ¿Está? ¿Se entiende? Mientras que las sociedades donde los socios limitan su responsabilidad, como por ejemplo una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, hay justamente las únicas obligaciones que van a poder aportar son obligaciones de dar, que pueden ser de dar cosas ciertas o de dar sumas de dinero. ¿Por qué solamente van a poder aportar obligaciones de dar? Porque tienen que aportar bienes que sean susceptibles de ejecución forzada. No sé si ustedes saben lo que es el concepto de la ejecución forzada de los bienes. ¿Cursaron derecho procesal y obligaciones? Deberían saberlo. ¿Quién me lo puede decir? A ver, ustedes, ¿qué significa bienes susceptibles de ejecución forzada? ¿Cursaron todos procesal acá en la cursada nuestra? ¿Nadie cursó procesal? ¿Puede volver a repetir la pregunta, ¿Qué por favor, significan doctor? No le bienes escuché. susceptibles de ejecución forzada? Los que están con una prenda, doctor, ¿puede ser? No, los bienes que están prendados. que están prendados son bienes sobre los cuales se constituye una garantía real respecto de digamos, respecto de la garantización de una deuda, por ejemplo. Pero no necesariamente tiene que ser, no necesariamente eso va de la mano de la ejecución forzada del bien. ¿Qué es la ejecución forzada de un bien? Me parece que tiene que ver con el embargo de los bienes para poder cobrar, no me sale la palabra, las medidas sobre los bienes para poder cobrar una sentencia o un crédito. Con el sueño interrumpido por vos. Perdón, Sofía, por favor, ¿se pueden mutear si son tan amables porque se escucha todo? Se los voy a agradecer. Sí, es como un bebé. Pero como estaba... Perdón, Sofía. Sí. Ahora sí, desmutiete de vuelta y habla, por favor. Que me parece que tiene que ver con los bienes que son susceptibles de ser ejecutados en pos o trabarles alguna medida cautelar para poder garantizar o el cobro de alguna sentencia Antes. o alguna deuda si uno es Entonces acreedor. estaba bono. En cambio hay bienes que no se puede, por ejemplo los bienes de familia no son susceptibles de ser ejecutados. Perdón, Sofía, perdón. Sofía, perdón. Les pido, por favor, estamos en clase, tengan a bien no hablar, si son tan amables. Les pido a todos, por favor, se escucha todo. Seamos respetuosos, les pido. Yo entiendo cuál es la situación, pero por favor, silencio. Porque además está hablando una compañera. Sí, Sofía, perdón. A ver si ahora... Nada, eso. Que hay bienes que la ley permite proteger ciertos bienes para que no sean susceptibles de ejecución forzosa, sea por acreedores o sea por sentencias, por ejemplo, como los bienes de familia. Ajá. Bueno, eso tiene que ver con, y está bien lo que dice Sofía, es decir, un bien susceptible de ejecución forzada es un bien que puede estar sujeto a embargos y posterior subasta judicial, para que el acreedor pueda cobrarse de la subasta. ¿Entienden? Es decir, tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad que un bien, cuando el deudor no cumple, los acreedores puedan cobrarse las deudas. Por supuesto, van a tener que iniciar una acción judicial, y de esa manera, bueno, del producido de la ejecución forzada del bien, poder cobrarse, es decir, eso es lo que en definitiva está diciendo Sofía.
si hay una sociedad donde los socios tienen una limitación de la responsabilidad, claramente no cabe otra alternativa que sean bienes de ejecución forzada, porque ellos no van a responder con su patrimonio personal. Solamente va a responder la sociedad con su propio patrimonio. ¿Está? Por eso, en la sociedad de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas solamente podemos aportar obligaciones de dar. Lo mismo sucede con el socio comanditario, tanto la sociedad en comandita por acciones y la sociedad en comandita simple, porque tiene limitación de la responsabilidad. Es decir, los aportes de obligaciones de dar o de hacer, o de obligaciones de dar solo, va a estar ligado estrictamente con el tipo societario del que se trate. Es decir, y que tenga que ver con que ese tipo societario permita a los socios limitar su responsabilidad o no limitarla. ¿Estás entendido hasta acá? Bueno, ¿cómo se conforma el capital social? ¿Por qué? Los socios tienen la obligación de aportar. Profe, perdón, me quedó una duda. No entendí la diferencia entre suscribir el aporte E integrarlo. y integrarlo. Bien, a eso iba. Cuando yo suscribo el aporte, me obligo a efectuarlo. ¿Dónde me obligo? En el contrato social. O en el instrumento constitutivo. Ahora, ¿qué es esto de integrar el aporte? Bueno, la integración del aporte implica el cumplimiento efectivo de la obligación. Es cuando yo, por ejemplo, si me obligué a suscribir un aporte consistente en obligaciones de dar suma de dinero, esa suma de dinero las ingrese a la sociedad. Eso significa integrar el aporte. O sea, el cumplimiento efectivo del aporte por parte del socio. ¿Se entiende la diferencia entre suscribir? Así que, profe, suscribir el aporte me obliga a mí ya a aportar, ya a poner la plata en la sociedad. No. Suscribirlo. Suscribir el aporte significa obligarse a efectuarlo. Integrar el aporte significa dar cumplimiento con la obligación. Supóngase, llevarlo a otro plano. Usted se obliga a pagar una suma de dinero X en un momento por, no sé, como contraprestación de un bien que usted adquiere. Y a plazo. Fijar un plazo. Usted se obligó en ese momento. Cuando cumple la obligación y paga, sería el equivalente a integrar la obligación, el aporte, ¿entiende? Sí, por supuesto, sí. Acuérdense, entonces, que los socios se obligan y tienen que integrar el aporte. ¿Y a quién va dirigido ese aporte? ¿Quién es el? ¿A la sociedad? A la sociedad. Por lo tanto, en caso de incumplimiento del aporte por parte de los socios, ¿no? El plazo para cumplir el aporte es el plazo que se fije en el contrato social. Si no está establecido el plazo en el contrato social, es al momento de la inscripción de la sociedad, o cuando se ordena la inscripción de la sociedad. Si el socio no integra el aporte, o cuando el plazo en que se obliga, o si no hay plazo al momento de ordenarse la inscripción, el socio entra en mora en su aporte. Es tan importante esto al punto tal que la mora en el aporte puede generar la exclusión del socio. Es decir, la sociedad puede optar entre exigir el cumplimiento del aporte más los daños y perjuicios, o excluirlo y además reclamarle daños y perjuicios. Es decir, tengan en cuenta la importancia que es en el único supuesto en que la sociedad puede excluir al socio por incumplimiento de un aporte sin necesidad de acudir judicialmente a plantear la exclusión. O sea, lo puede excluir per se. Por la importancia que tiene el aporte como tal. Fíjense que el único legitimado que puede exigir el cumplimiento del aporte es la sociedad. No es que un socio le puede exigir a otro el cumplimiento del aporte, porque los aportes no van destinados a los socios, van destinados a la sociedad, porque con esos aportes se va a conformar el capital social. El capital social, en definitiva, es una cifra representativa ¿de qué? De la sumatoria de todos los aportes. Fíjense,
Les voy a compartir una pantallita para que ustedes lo vean.